Y listo. Bueno, pues muy buenas noches. Comenzamos con nuestros trabajos de Logia Ahora de Isis sin Velo de los lunes. Y bueno, pues vamos a iniciar la dinámica como usualmente lo hacemos. En este caso, yo voy a compartir pantalla con una serie de términos que van a ver y van a poder ir participando de acuerdo a lo que hayan leído, lo que hayan estudiado. Y yo voy revisando las manitas levantadas de arriba abajo. Entonces voy a compartir pantalla. Gracias. Un gusto. A ver, espero que ya. A ver, esto es un poco de lo que vamos a ver hoy y listos. Bueno, pues ya vamos a iniciar. Creo que ya se ven las palabras. Entonces, pues la primera mano levantada que tenemos es justamente de Salomón. Entonces, bueno, pues Salomón, te escuchamos. Bienvenido. Pues, buenas noches a todos. Antes que nada, no sé si yo no copio bien los nombres. Bueno, yo preparé algo con respecto a la crítica de la ciencia, no sé si está bien. Perfecto, Dice, Salomón. la humanidad va pasando por sucesivos ciclos de conocimiento cuyos errores corrige de continuo. La ciencia, para rehabilitar hoy las hipótesis desechadas del ayer. Esto ha sucedido no solo en cuestiones psicológicas tales como el hipnotismo, desde el doble punto de vista fisiológico, sino también en descubrimientos relativos a las ciencias de observación. Dice, si los científicos no se ponen de acuerdo con lo palpable, visto como lo son las conchas fósiles, a duras penas cabe esperar que crean las formas espectrales en las sesiones espiritistas cuando el medium es genuinamente sincero. Nos habla que el materialismo se basa en la razón cuando los maestros de la ciencia hayan llegado al límite extremo de su capacidad, podrán a lo sumo revelarnos un mundo de moléculas animadas por secreto impulso. O sea que nos pueden tal vez mencionar ese impulso que ellos notan, pero simplemente hasta ahí llegarán. Teóricamente parece la medicina la ciencia más benéfica, pero ninguna ha dado tantas muestras de materialismo y obstinada preocupación. Pocas veces han patrocinado pocas veces han patrocinado los médicos famosos un descubrimiento útil, pues hubo prácticas saludables que se dejaron de utilizar para ser sustituidas por otras muy opuestas. Ejemplo, las ventosas, tomar agua, baños de agua tibia o caliente, etcétera. El autor de una obra antigua titulada de monología cita muchas medicinas que volvieron a emplearse después de largos años de olvido de suerte que la mayor parte de los descubrimientos terapéuticos vienen a ser sencillamente la rehabilitación de antiguos remedios. Nada más eso, gracias. Vale, pues muchas gracias, Salomón. Bueno, pues resumiendo tu participación, pues aquí justamente nos hablas de cómo ha sido esta visión a veces, digamos, reductiva o reduccionista de la ciencia y particularmente de la medicina, ¿no? Cómo remedios que eran antiguamente muy buenos a veces han sido sustituidos por otros que son más cuestionables o que a veces son más intrusivos y cómo cosas que en la antigüedad, bueno, no en la antigüedad, cosas que la ciencia de hace no muchos años negaba. Por ejemplo, aquí decía Elena Blavatsky, ¿no? De que había, llamémosle científicos,
que no creían en los fósiles, que creían que era pues muchas veces una formación curiosa de algún mineral, ¿no? Y si cosas tan obvias que son visibles, los científicos de esas épocas los descartaban, pues ¿cómo le pedimos a los científicos de hoy en día que se metan en lo intangible, ¿no? En cosas justamente como el magnetismo animal, que se metan para explicar el por qué hay, al parecer, una inteligencia que hace que los átomos se combinen formando moléculas, ese tipo de conocimiento que de lo no visible, pero que sabemos que ahí está, pues es difícil que la ciencia lo aborde si no amplían su espectro, ¿no? Yo creo que por ahí es un poco la reflexión que nos compartes. Muchas gracias, Salomón. ¿De qué? Gracias a ustedes. Y bueno, la siguiente participación es de Caro y luego seguimos con Bermari. Adelante, Caro, buenas noches. Hola, buenas noches. Agregando un poquito más de lo que hablaba Salomón, creo que ahorita también los científicos incluso está más difícil que crean otra cosa, porque como ellos quieren es todo medirlo, y ahora hay tantos aparatos, ahí está tan sofisticado, que pues es más difícil comprobar que hay algo más allá de este cuerpo físico. Y cada vez como que van cerrando más la mente a eso. Yo iba a hablar sobre ¿dónde está? La flor de loto. Representa la pureza del cuerpo y el alma. Tiene la capacidad de sobrevivir en entornos difíciles. Está asociado con los procesos que enfrenta el ser humano. Representa las 3 etapas de la vida espiritual: el barro, el agua y el aire. Germina en el barro, que es la ignorancia. Crece a través del agua con esfuerzo y dedicación para llegar al aire o a la luz directa, y que sería la iluminación, por lo que simboliza el crecimiento del ser humano desde los estados más bajos de conciencia hasta los más elevados. Es el despertar y el florecimiento de su potencial. El agua lodosa está asociada a los apegos y a los deseos carnales. Representa el desapego de todo lo que contamina el alma para enfocarse en las cosas que de verdad importan. Es el renacimiento y la resurrección, ya que la flor emerge en la mañana para volver a sumergirse en la noche. Es un misterio para la ciencia porque repele a todos los microorganismos que intentan atacarla. Incluso repele las partículas de polvo. Son resistentes a las plagas y su duración es de 3 meses. Sus semillas tienen la capacidad de germinar, así hayan estado durante siglos enterradas en zonas fangosas. En general es un ejemplo de la importancia de mantenerse fiel a uno mismo sin importar lo sucio del entorno. Es el emblema de la potencia creadora, ya que antes de germinar muestra el embrión de las futuras hojas. Así la naturaleza a través de ella nos muestra que antes de la materialización ya están configuradas los cimientos de las formas. Simboliza el tránsito de lo subjetivo al objetivo, del pensamiento abstracto a la divinidad. Gracias. Excelente, Caro. No, pues muy buena aportación. De hecho, me queda claro que enriqueciste con algunas otras fuentes adicionales a lo que viene el capítulo. Eso está excelente, de hecho, pues bastante bueno, bastante completo. Incluso si tuvieras oportunidad de compartirnos algunas de esas fuentes después en el chat de WhatsApp, yo personalmente te lo agradecería porque están muy buenas. Perfecto, pues sí, pues justamente digo, ya lo iremos viendo, pero como menciona Caro, ¿no? O sea, el loto ya sea el loto o el laurel representan muchísimas cosas dentro de las diferentes religiones, dentro de la espiritualidad. Vamos a ver que pues representa sobre todo, pues está la parte de la semilla, que justamente la semilla, cuando tú la exploras, pues se dice que en la semilla está contenida una pequeña visión en miniatura de lo que es el loto cuando va a estar y cuando ya estaría germinado, cuando estaría grande, ¿no? Entonces, desde la semilla ya viene el prototipo de lo que va a ser, es como el plan de lo que va a manifestarse. De ahí, como decía Caro, que pues vas a pasar de lo subjetivo, que está probablemente plasmado nada más en la luz astral, a lo objetivo que ya está aquí en la materia. Y bueno, pues representa los diferentes estados, como menciona Caro, la parte física, que está hasta abajo en la tierra, la parte astral, que es lo que toca el agua, y la parte del fuego, que es lo celeste, que es lo que sale a la superficie de la flor, ¿no? Entonces, bueno, es un símbolo pues bastante completo y pues gracias, Caro, sí que nos va a ayudar bastante esta info. Perfecto. Y bueno, la siguiente participación es de Bermari.
Adelante, Mari, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Bueno, yo tuve inquietud especial sobre la palabra demiurgo, porque recuerdo que en el primer capítulo de Isis sin velo, no sé si es el primero o el inicio, en la parte del vocabulario ya surgía esta palabra, ¿no? Y bueno, cuando lo contrasta uno con otras partes de este mismo capítulo 3, que está relacionado con pues, la explicación que se da de Brahma y para Brahma, y también pienso en que, bueno, estoy empezando a ver la parte que se relaciona con la introducción a la doctrina secreta, el proemio. Entonces, ahí me parece, o voy a manipular que entendí, probablemente tenga confusiones, pero hasta donde yo entiendo, el demiurgo es, pues, como dice en Isis sin velo, el hacedor del universo, ¿no? En esta primera parte. Pero ese hacedor del universo, si nosotros lo relacionamos con los logos, estaríamos hablando, hasta donde he logrado entender, del segundo logos, porque no es lo infinito, en tanto que esto sería para Brahma, ¿no? Sino ya es el segundo logos, y en ese sentido, como hacedor del universo, se relaciona entonces en las cosmogonías de las religiones con muchas otras palabras que de hecho hace alusión justamente en Isis sin velo, en este capítulo 3, nos habla de palabras tales que también se relacionan con Horus, por ejemplo, con Pimander, y yo no sé si estoy confundiendo términos, pero Brahma, Jehová, dice acá, Adam, Osiris, o Pimander, todas ellas son palabras que se relacionan con el mundo logos. Bueno, es lo que estoy entendiendo, no estoy asegurando porque mi conocimiento es muy básico, pero en ese sentido, estaríamos hablando del segundo logos y también de la palabra demiurgo, ¿no? En tanto que sería ya, digamos, esa parte de, como hasta del mundo, ¿no? Los distintos términos. Bueno, eso es lo que yo quería comentar, de lo que me surgió y lo que crucé de ideas con el resto de lo poco que he leído. Y bueno, espero sus comentarios y observaciones. Gracias. Perfecto, Bermarino, pues muy completo tu explicación, y de hecho, pues la mayoría de lo que comentaste, al menos yo coincido en que creo que es justo así como lo comentas. O sea, podemos entender que el demiurgos sería sinónimo de Brahma como potencia creadora, sería también equivalente al Pimander de los herméticos, sería también equivalente a Jehová del judaísmo, y no es exactamente, aquí lo que sí nos debe quedar muy claro es que aunque es la potestad creadora, él, digamos, estrictamente no es Dios, porque él, para ser Dios, necesitaría las características de, digamos, ser siempre, o sea, ser eterno, mantenerse siempre inmutable, sin cambio, y no tener ningún tipo de causa. Y sin embargo, lo que se dice de esta figura que es Brahma, que es el demiurgo, es que él es la primera causa. Sin embargo, hay algo que está todavía atrás de él, que es la causa sin causa, que es lo que conocemos como lo absoluto. Entonces, justamente viéndolo, no recuerdo muy bien cómo es que daría la estructura del logos, a decir verdad, no estoy totalmente seguro si sería el segundo o el tercer logos, pero sí hay una primera figura que, digamos, es lo absoluto, que es la oscuridad, que es lo inmutable, que es el que prácticamente podríamos decir en nuestros términos que no hace nada, no crea nada, no destruye nada, simplemente es. Y en este absoluto existe un tema que es el espíritu, que sería probablemente el segundo principio, que este espíritu es lo que contiene lo que habrá de ser absolutamente de todo. Y esto que contiene lo que habrá de ser absolutamente de todo
en algún punto, esta que es la segunda figura, el segundo principio, en algún punto pasa del estado, digamos, del estado latente al estado manifiesto. Y cuando eso ocurre es cuando viene esa famosa pregunta de ¿quién soy? Cuando viene esa pregunta se podría probablemente decir que es cuando nace el tercer principio, y ese tercer principio que ya es activo, que ya es manifiesto, que ya crea, que va cambiando, ese ya sería justamente el Demiurgos, que a su vez es Brahma, que a su vez es Pimander y que a su vez es Jehová. Pero bueno, sí es un tema pues un poco complicado y yo diría que a veces hasta revuelto, ¿no? ¿Y por qué digo revuelto? Porque como tú ya lo comentaste bien, Bermari, tienes que tienes que leer partes a veces de Isis sin velo, te lo encuentras en la introducción, luego te lo encuentras en el capítulo 3. Recordemos este tema de que Blavatsky no nos enseña todo de golpe, ¿no? Sino que lo va enseñando como gradualmente y en espiral. Ya te habías olvidado de un tema y de repente te lo vuelve a poner enfrente en otro capítulo y con más información, y eso mismo con la doctrina secreta, ¿no? Entonces, en ese sentido diría que es un poco como revuelto, pero bueno, esa es justo la forma de transmitir de Elena Blavatsky. Y bueno, pues totalmente coincido, Bermari. Lo único que me quedaría duda es esa parte de si es el segundo o tercer logos, pero pues prácticamente es justo como, creo que es justo como lo mencionas. Perfecto. Y bueno, tenemos a ver, había visto una mano levantada, pero ya la perdí. Pero bueno, entonces la siguiente mano que veo levantada es de Rosy. ¿Qué tal, Rosy? Buenas noches, te escuchamos. Buenas noches. Yo también no manejo mucho apenas estoy entrando a todo esto y me cuesta trabajo entender muchas cosas, y lo que elegí investigar fue simbolismo del loto. Ya lo habían comentado, pero lo único que me gustaría enriquecer es que esta flor ha pasado desde Egipto a otras culturas y cómo esto se ha representado siempre como la representación de algo de pureza, de espiritualidad, de perfección en cuerpo, alma y espíritu, y cómo hasta la representación medicinal, espiritual y lo que ha representado para el hombre, ¿no? Como que lo acerca hacia la perfección, porque habla de lo que es del consciente al inconsciente y cómo este se puede reflejar. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Rosy. Pues sí, justamente, digo, ya lo iremos abordando más, pero sí, pues tiene también una asociación directamente a la pureza. Y algo que yo no sabía hasta hace poco tiempo que empecé a leer Isis sin velo es que que aparte hay una equivalencia al parecer entre lo que es el loto y lo que es el lirio dentro del cristianismo. Esa parte me pareció interesante, ¿no? Que ya iremos viendo que así como a la madre, digamos, del Buda, el espíritu del Buda, cuando le avisó que iban a ser, el Buda, como que iba a encarnar como su hijo, le entrega un loto. Del mismo modo, justamente que se dice, el arcángel Miguel le entrega un lirio a María para avisarle de que va a venir pues Jesús, ¿no? Entonces está muy curiosa esa equivalencia y nos lleva también a asociarlo con ese término de la semilla, que la semilla tiene ya el prototipo de cómo va a ser la flor, ¿no? Entonces el loto es como el que te va a avisar de ya viene, ahorita esta es una idea, es casi un concepto que está, no sé si en un plano más sutil, pero se va a manifestar aquí en la materia, ¿no? Esa parte como del aviso es algo que también lo vemos en el loto y en el lirio. Muchísimas gracias. Y bueno, tenemos otra participación de Rosy Hampshire. Adelante, Rosy, buenas noches, te escuchamos. Hola, Mano, ¿cómo estás? Un abrazo a todos. Mano, pues mira, respecto a me quedé una duda que quería compartir respecto a lo del demiurgo. En la doctrina secreta, recuerdo muy bien más o menos, creo que es en la tercera estancia, cuando está hablando ya de todo lo que es las emanaciones divinas que vienen desde lo nouménico a lo fenoménico, es decir, de lo manifiesto a lo manifiesto,
Entonces, no pertenece el demiurgo a lo que es el primer logos, pertenece ya más bien al tercero, porque se dice que no es una entidad solamente, se dice que es un grupo colectivo de seres luminosos. No es un, por decir, me llamó la atención esa parte que comentaban de que equivaldría a un Jehová. Bueno, según la doctrina secreta, dice que es un grupo de una jerarquía colectiva de seres que crean, apoyan para los creadores de los mundos, a los Dian Chohans, pero obviamente está un poco más elevado. Eso es lo que yo quería compartirlos, porque cuando lo estudié con Ricardo Chávez allá en la sede nacional, teníamos siempre muchas dudas y este tema sí se trató un poquito más profundo y sí nos quedó muy claro que el demiurgo pues efectivamente es una jerarquía, pero es un conjunto, vamos, no es uno, sino son varios seres luminosos, por decir así, ¿no? Que son energías muy poderosas que ayudan a la armonía universal para que haya ese equilibrio en los dos universos que ya se están formando manifiestos, ¿correcto? Eso es lo que nada más yo quería compartirles. Muchísimas gracias. Perfecto, Rosy, mil gracias. Pues sí, como dices, estos temas luego son a veces confusos, y se prestan a diferentes visiones, ¿no? Yo honestamente tenía la visión, que puede estar incorrecta, de que existió una primera figura que sería como este Demiurgos, que de hecho es el primer Dian Chohan, del cual después viene ya los otros 6. Pero vale, digo, al final sí es un tema de rebuscado que hay que revisarlo pues con puntos y comas, porque en efecto es complejo. Muchas gracias. Lo que tú estás perdiendo, Manuel. Tú ya tenías levantada hace ratito. Pero aquí nos hay una mano levantada de Daniel. Creo que se frició esto. Hola. Manuel, ya no te Hola, hola. ves. Salió Manuel, creo, de momento. Creo que se frició un poquito. ¿Qué creen que mi internet está? ¿Ah? Sí. Mi internet está mal. Ajá. Hay que pagarle. ¿Escuchan ahora? Culpa del demiurgo, te está saboteando. Posiblemente si apagamos las imágenes. Apáguenla. Sí, no creo que sea el internet, posiblemente sea la misma red, ¿no? No. Vale, puede ser. A ver, voy a quitar mi video. A ver, ¿ya se escucha? Ah, sí. Hola, hola. Sí. Sí. Ya. Ya se Perfecto. escucha. Yo los escucho un poco cortado, pero creo que soy yo. Bueno, en realidad se corta en todos, Pero- yo así noto. Cuando pasa eso, podemos esperar un Continúa. poco. Es lo que le llaman la latencia, que se restablezca la señal. Imágenes para que tenga más fuerza. Sí, podemos cancelar las imágenes por un momento y así ya puede agarrar más señal, mejor recepción. Y todos cerremos Digo que pantallas apaguemos y micrófonos. Yo también digo que apaguemos los micrófonos solamente cuando tengamos que hablar, lo abrimos. Y pantallas. Hola, ¿me escuchan mejor? Sí, A ver, me acabo de cambiar de red, a ver si me puedo ya un poco. se escucha mejor. Ah, vale, excelente. De todos modos, creo que sigue un poco mal mi red, pero bueno, una disculpa. La siguiente participación que tenía era de Daniel. Entonces, bueno, pues Daniel, buenas noches, listo, te escuchamos. Voy a volver a compartir pantalla con los términos. Yo después también quería compartir algo, preguntar algo más, Manuel. Ah, ok, perfecto, Caro, bien, bien. De Bueno, acuerdo. voy a salir por aquí en la de Caro porque en la mía no tengo el micrófono. Bueno, dos cositas de lo que estamos hablando, ¿no? Una con el caso del demiurgo, que lo que yo entiendo y por lo que yo he estudiado también y que he leído y creo haber entendido, si me equivoco, me corrija alguno de los hermanos,
tengo entendido que sí es, el demiurgo viene siendo la figura del tercer logo. Igualmente el anima mundi, la luz astral, porque es de donde se crea todo lo del universo, ¿no? Como tú dijiste, el primer Chohan, la primera luz que irradia, que de ahí vienen todas las demás proyecciones y bueno, de a partir de ahí la manifestación, ¿no? Eso es lo que tengo entendido. Otra cosita que quería agregar era con el caso del simbolismo del loto y el lirio, que tú comentaste, Manuel. También leí, en este caso, la simbología del lirio en la parte del cristianismo, del catolicismo, radica en que todas las culturas antiguas, la gran mayoría de las culturas antiguas tienen alguna representación de sus devas o de sus dioses o sus maestros, tienen alguna relación con el loto porque es una figura universal, ¿no? Realmente, pero cuando se creó la parte del cristianismo, cuando los cristianos y los católicos empezaron a elaborar su doctrina, ellos no quisieron relacionarse con las culturas de Oriente, en este caso las culturas antiguas, y asumieron el lirio como esa misma figura que al final es la misma representación. Esas eran las dos cositas que quería agregar. Perfecto, Daniel, buenísimo. Pues sí, justamente yo no recordaba esa parte, pero tienes razón, en efecto, creo que justo vino esa parte de tomar el lirio para no querer recurrir como exactamente a replicar lo que ya se tenía de Oriente, pero al final, pues justo es como dices, ¿no? El simbolismo, pues de ambas es exactamente el mismo. Y sí, pues de hecho vamos a ver el loto, pues también asociado a Osiris, asociado a Horus, y así sucesivamente, ¿no? Al Buda, a el lirio con Jesús, y bueno, justamente pues hay muchísimas equivalencias. Mil gracias, Daniel. Y Caro, ahora sí te teníamos pendiente, ¿verdad? Sí, yo tengo una duda en cuanto al demiurgo. Según lo que averigüé, claro, no conseguí nada de eso como comentabas de que era Jehová y todo eso. Lo que conseguí es que lo consideraban como la maldad porque era la imperfección, porque era el que nos pega a la materia, el que nos encadena la materia y hace que tengamos las pasiones materiales. Entonces quería saber si se refería a ese mismo o eso es otra tendencia o no sé. O también decían que era como un ser ignorante o confundido, o un necio por no saber o por no aceptar que hay un Dios superior a él. Entonces quería saber si esto era otra tendencia, no tiene nada que ver con teosofía o sí. Tenía esa duda, Okay. gracias. No, ¿de qué, Caro? Pues mira, esto, o sea, entiendo que sí se refiere al mismo demiurgos, pero desde la óptica de los gnósticos. Y los gnósticos, pues sí, hay algunos que son bastante radicales, ¿no? De donde consideran justamente al demiurgos, pues como una figura imperfecta, a diferencia de lo que era la madre, de lo que era Sofía. Y que pues a partir de esa imperfección, pues toda su creación, incluyéndonos a nosotros, incluyendo el universo, pues sería igual de imperfecto, ¿no? Y eso podría tener una asociación con aquello de que hemos escuchado de que todo esto es ilusorio, que todo esto es mayábico. Pero si esta versión de que el demiurgos, digamos, es algo corrupto, algo imperfecto, que sí es un poco más del gnosticismo. Hay algunas críticas que hace Elena Blavatsky a la figura del demiurgo, pero sí creo que esto es un poco más tirando hacia lo gnóstico. Y mira que excelentemente creo que nos va a complementar sobre esto también Guillermo. Adelante, Guillermo. Sí, perdona, como veía la mano levantada de Rosy, pensé que estaba adelante. Hola a todos. No, sí, comentando precisamente lo de demiurgo, y ya has dado tú atinadamente la respuesta. Steve Holler, que es uno de los que se recomienda para estudiar el gnosticismo. O gnosticismo, aquí hay que aclarar que no es el gnosticismo de Samael Aun Weor, que la gente habla uno de gnosticismo y es un neognosticismo tántrico, el de Samael. Habla uno de los gnósticos originales y los clásicos, ¿no? Basílides, Carpócrates, Marción. Y ellos sí tenían la versión de que el demiurgo era el creador también de la maldad y de Maya, con los arcontes, que hay la figura de los arcontes. Es todo un tema, pero sí lo definiste tú perfectamente. Aquí valdría apoyarnos para ver cómo se ve desde la teosofía el demiurgo.
El demiurgo. Demiurgos, esa palabra griega, dice el glosario filosófico, el demiurgo o artífice, el supremo poder que construyó el universo. Obvio lo construyó con sus debilidades, ¿no? Los francmasones derivan de esta palabra su expresión de supremo arquitecto, o sea, gran arquitecto del universo. Entre los ocultistas es el tercer logos manifestado, porque tenemos esa discusión si era el primero, el segundo o el tercero, lo que dice según el glosario filosófico. Y ya Platón, por eso hay la confusión, o segundo Dios de Platón, siendo segundo logo representado por él como el Padre, la única deidad que osaba mencionar Platón como iniciado en los misterios. O sea, estaba prohibido hablar de lo que está más allá del Padre, del Parabrahman, ¿no? Pero ese es el Padre, el creador, el creador, el arquitecto. Obviamente es un arquitecto limitado porque ya es Prakriti en la materia, que crea la materia, y la materia, pues, nos lleva a este mundo mayábico, a esta Matrix, de donde confundimos y estamos metidos en Maya. Por eso los gnósticos lo malveían al Jehová y al demiurgo, confrontándolo, como bien lo señalaste, con Sofía, con la diosa madre, que era la sabiduría. Entonces, es por eso que comentabas que hiciera la ignorancia, por ahí la pregunta comentabas. Pues sí, se le relacionó. Los gnósticos llegaron a verlo como la ignorancia y como el enemigo de Sofía, apoyado por los arcontes, pero es todo un estudio del gnosticismo clásico, vuelvo a aclarar. Perfecto, Guillermo. Bueno, pues bastante amplia la respuesta y hasta creo que nos ayudó justo con una de las preguntas de Bermari. Vaya, pues sí es un tema pues complejo porque lo puedes ver desde diferentes ópticas, ¿no? Como ya ahorita lo estamos percibiendo. Mil gracias, Guillermo. Y Rosy, una disculpa, veo tu mano levantada, pero no sé si es la que ya traías o si nos querías comentar algo adicional. No, efectivamente ya lo había comentado. Ahorita lo que comentó Memo, efectivamente, como dice él, el demiurgo, de ahí es donde emanan todo lo que tiene que ver los arquitectos de mundos. Ahorita se me olvidó el nombre, pero hay un nombre específico para esos grandes seres que son... vienen siendo... Ándale, me lo quitaste de la punta de la lengua, Memo. Qué bárbaro, eres buenazo. Memo siempre me alivian. Exactamente, los cosmocratores. De ahí, precisamente, vienen siendo emanaciones porque se dice, como te decía, como lo estudiamos y venía en una de las estancias, que se ve como una colectividad de seres luminosos y ellos a su vez, bueno, emanan a todas esas energías de cosmocratores para la creación de mundos. Es lo que podría yo decir respecto a lo que es el demiurgo. Y muchísimas gracias, Memo, por que me sacaste del apuro con esa palabra, que se me había olvidado. Gracias. Vale, perfecto. Mil gracias, Rosy. Y bueno, no sé si tenemos alguna otra mano levantada. Creo que ya no me aparecen más. Vale. Ok, pues si les parece bien, entonces digo, ya con esta participación... a ver, tenemos a Connie. Adelante, Connie. Nada más hacer un comentario breve del Pymander. Y son 17, dice, de acuerdo al internet, dice, los secretos de Hermes Trismegisto Pymander. El tratado esotérico Pymander divino consiste en 17 escrituras fragmentarias recogidas y echadas como un trabajo. Se cree que el segundo libro de Pymander divino, llamado Poimandres o la visión, describe el método por el cual la sabiduría divina fue revelada a Hermes. Era después de que Hermes había recibido esta revelación que él comenzó su ministerio dando clases a todos quienes escucharía los secretos del universo invisible, cuando ellos le habían sido desplegados. La visión es la más
famoso de todos los fragmentos herméticos y contiene una exposición de la cosmogonía hermética y las ciencias secretas de los egipcios en cuanto a la cultura y fundamentos del alma humana. Durante algún tiempo fue erróneamente llamado la Génesis de Enoc, pero aquel error ha sido rectificado ahora. A mano, preparando la interpretación siguiente de la filosofía simbólica oculta dentro de la visión de Hermes, el autor presente ha tenido estos trabajos de referencia. Pymander divino de Hermes Mercurius, Trismegistus, traducido del árabe y griego, hermética, corregido por Walter Scott, Hermes, los misterios de Egipto y 3 veces grande Hermes. El material contenido en los susodichos volúmenes, él ha añadido comentarios basados sobre la filosofía esotérica de los egipcios antiguos, junto con ampliaciones sacadas en parte de otros fragmentos herméticos y en parte del secreto arcano de las ciencias herméticas. Por la claridad, la forma de narrativa ha sido elegida antes que el original dialoguito estilo, y las palabras obsoletas han dado lugar a aquellos en el uso corriente. Bueno, es más larga la información, pero creo que para tener, dijéramos, el concepto preliminar, entonces ya sabemos que Pymander son 17 escritos sagrados que fueron revelados a Hermes Trismegisto. Y él, cuando ya los tuvo, a su vez, tuvo discípulos para revelar lo que había aprendido. Gracias. Listo, no podía quitar el mute. No, muchas gracias, Connie. Pues un gran complemento sobre la parte de Pymander. Esta parte pues puede tener diferentes connotaciones, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, en la doctrina secreta, a Pymander se le refiere pues como una entidad, ¿no? Que incluso se le menciona o se le describe como si fuera una especie de serpiente de fuego. Entonces sí, pues definitivamente pues puede tener varias representaciones, varias formas de entenderlo, y esto pues sí que nos complementa. Muchas gracias, Connie. Y bueno, con esto dicho, pues vamos a comenzar ya la parte de la presentación para complementar lo que ahorita pues ya pues todos más o menos contribuimos en las participaciones. Manuel, disculpa, Oscar tiene la mano levantada. ¿A qué creen que no la veo? Sí, es cierto. Oscar, claro, te escuchamos. Muy buenas noches. Una disculpa. Buenas noches. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Nada más, hay una confusión entre lo que son los arquitectos y los constructores. Entonces, voy a leer una parte del plan divino de Barborca que nos dice lo siguiente. Dice, la jerarquía de compasión representa el lado inteligente de un universo, ¿sí? Es decir, el lado del espíritu, y no considera el lado de la forma o lado de la materia de un universo. Los espíritus planetarios que gobiernan el lado de la forma son denominados cosmocratores o constructores del mundo. La formación de un sistema es llevada a cabo por ambas jerarquías, ¿sí? A la jerarquía del lado de la inteligencia, en lo cual está el demiurgos y del cual están todos los demás jerarquías, ¿sí? Del lado de la inteligencia, ¿sí? La formación de un sistema es llevada a cabo por ambas jerarquías. A la jerarquía del lado de la inteligencia se le denomina arquitecto,
Sí, ahí es a lo que, el que pertenece el demiurgo. A la del lado de la forma son los constructores. ¿Sí? Toda forma, se nos dice, está construida de acuerdo con el modelo trazado para ella en la eternidad y reflejado por la mente divina. Hay jerarquías de constructores de la forma y una serie de formas y grados desde la más elevada hasta la más inferior. Y una cita de la doctrina secreta, en el tomo 2, dice, en toda cosmogonía, por detrás y por arriba de la deidad creadora, hay una deidad superior, un planeador, es decir, un arquitecto, del cual el creador es tan solo el agente ejecutivo. Y aún más arriba, sobre y alrededor, dentro y fuera, está lo inconocible y lo desconocido, la fuente y causa de todas estas emanaciones. Entonces tenemos, ¿sí?, a dos jerarquías, la del lado de la inteligencia y el del lado de la forma. El del lado de la forma son los cosmocratores y los del lado de la inteligencia son todos aquellos que se derivan, sí, sobre lo que es el demiurgo, es el arquitecto, los 7 primordiales. Nada más quería hacer esa aclaración. Gracias. Perfecto, Oscar, muchas gracias. De hecho, justo también yo lo entendí así, y incluso como complemento, yo entiendo que los que están del lado de como los arquitectos o los que tienen más relación con la parte de los arquetipos, serían los que son conocidos como los Dhyani Budas, como justo con un complemento, ¿no? Y ya los otros, que son los cosmocrátores, son los que se encargan de que esos arquetipos pues lleguen hasta, se precipiten hasta lo más grosero de la materia, ¿no? Entonces sí, creo que justo es como lo comentas, Oscar, y ese complemento de Dhyani Budas como los arquitectos. Muchas gracias. A ti, Manuel, gracias, así es. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos entonces a continuar con la parte ya específicamente de la presentación. Y bueno, pues el primer slide que tenemos o de lo que nos hablan ya en las últimas páginas del capítulo 3, Elena Blavatsky nos traza una como categorización, una serie de diferencias entre 3 tipos de magos, que son por una parte los magos caldeos, por otra parte los magos egipcios y por último los magos de la India, los magos indos. ¿Y qué nos dice de cada uno? Pues de los caldeos, pues nos muestra como que al parecer eran los que pues, sí llegaban a hacer un poco más pública su magia. Por otra parte tendríamos después a los egipcios, que eran tal vez como el punto medio, donde ellos manejaban mayor secrecía y ellos se organizaban en comunidades y muchas veces trabajaban en alianza con los faraones. Entonces, digamos que había una relación a veces de codependencia, ¿no? Los reyes o los faraones pedían apoyo a estos sabios y a veces también los sabios pues, se apoyaban de los faraones. Y bueno, por último tenemos a lo que eran pues los magos indos, que se les conoce también como los gimnósofos, y a diferencia, por ejemplo, de los caldeos y de los egipcios que se organizaban en comunidades, los de la India usualmente eran solitarios, eran ermitaños, que muchas veces se mantenían pues al margen de las comunidades, se mantenían al margen de los reyes. De hecho, nos dice Elena Blavatsky que por lo mismo de que ellos no establecían alguna codependencia con los reyes, con los faraones, etcétera, pues más bien era al revés. Muchas veces cuando un rey necesitaba algo, pues él era quien tenía que ir a buscar, él era quien tenía que conducirse o mandar a un representante para buscar la ayuda de un mago de la India, debido a que justamente pues ellos hasta de eso, de estas situaciones del poder y del gobierno, pues ellos se mantenían alejados, ¿no? Y cuando se les buscaba y cuando ellos respondían, pues se dice que usualmente era solo en situaciones, pues digamos, graves, solo cuando eran situaciones que eran, digamos, de una máxima trascendencia, era cuando estos magos indos pues hacían sus prodigios, ¿no? Que para nosotros serían milagros. Situaciones como que, no sé, tal vez una situación de una sequía muy fuerte que se venía en el territorio, algún mal a nivel fenoménico, territorial, solo en situaciones que verdaderamente lo ameritaban, era que estos indos pues mostraban un poco de lo que eran sus facultades, ¿no? Ellos también se les menciona como grandes conocedores de lo que es el arte de curar y como comentábamos, pues para ellos la secrecía era, digamos, un primordial, era lo máximo.
Y bueno, ahondando un poco más en estos magos de la India, en estos gimnósofos, Elena Blavatsky pues más o menos nos los describe, ¿no? Con algunas características. Características como que eran pues figuras solitarias, figuras que ellos tenían siempre una austeridad de vida, ellos pues usualmente no se les veían rodeados de riquezas, como comentábamos, se alejaban de las riquezas, se alejaban de los reyes, se alejaban de las comunidades, tenían una gran pureza de costumbres, eran muy, digamos, así como hemos hablado, por ejemplo, de los esenios, que tenían una gran pureza de costumbres, donde ellos, por ejemplo, nunca tomaban vino, pues también mantenían una pureza de costumbres muy grande, pues los gimnósofos, ¿no? Ellos eran muy, digamos, muy leales a sus principios, a sus preceptos. Ellos se desprendían, pues, de toda la parte de las cosas mundanas, y se les caracterizaba por tener un gran altruismo. Ellos cuando veían a los jóvenes, pues para ellos los jóvenes era pues la flama de las siguientes generaciones que había que empoderar, ¿no? Entonces ellos se enfocaban mucho en educar a los jóvenes en la virtud. Ellos buscaban muchas veces tocar el corazón de los jóvenes para que los jóvenes pues pudieran experimentar estos sentimientos pues de altruismo, de misericordia por los demás, de integración con la naturaleza. Toda esa parte de tocar el corazón de otras personas pues era algo que los gimnósofos hacían mucho, ¿no? También pues ellos eran expertos en diferentes ciencias que vemos aquí. Eran conocedores pues de la filosofía, de la astronomía, de la religión y de la moral. Eran también, no se quedaban ahí, sino que además conocían de fisiología oculta y de psicología. O sea, ellos podían entender cómo todos estos temas, por ejemplo, que hemos hablado a veces de los chakras, la kundalini, las diferentes sustancias químicas que el cuerpo segrega, todo eso pues era de su conocimiento, y también tenían conocimiento de la parte interna del ser humano que conocemos como psicología y que antes pues no había casi nada de información, ¿no? Y que se relaciona con el alma. Y bueno, ellos también pues eran expertos en la medicina, y esto fue pues justamente resultado del tremendo conocimiento que ellos tenían de la naturaleza. Ellos conocían muy bien las propiedades de varios minerales y de varias plantas y los combinaban para diferentes remedios. Y se especula, no lo confirma Elena Blavatsky, pero por ahí como que lo deja a entrever o lo especula, que pudieran ser ellos herederos de los rishis. Ahora, ¿quiénes eran los rishis? Bueno, dentro de la cosmogonía hindú hemos hablado siempre que ha habido una jerarquía, ¿no? Donde pues está, digamos, una figura que sería pues Sanat Kumara, o otros lo relacionarán como Narayana, están los 4 Manus, y también se habla de 7 rishis, que son los 7 sabios. Estos 7 sabios, se dice que ellos estuvieron antes de los Vedas, ellos son prevédicos, y pues por la gente prácticamente eran reverenciados como semidioses. Así como la gente de aquel entonces reverenciaba, por ejemplo, a Hermes Trismegisto como un semidios, pues lo mismo era con estos rishis, ¿no? O sea, sus capacidades eran tan grandes que pues los veían prácticamente como dioses, como semidioses. Y hay quien ha hecho un paralelismo que se dice que hay justo una equivalencia entre estos 7 rishis de Oriente con los 12 hijos, las 12 castas de Jacob de Occidente. Y nos comenta Elena Blavatsky que ese paralelismo lo hizo Han. Habría que identificar de qué obra viene esto. Esa es una tarea que alguien podría hacerla si le interesa ahondar en el tema. Y también, pues, algo que se menciona es que los brahmanes de la India, que entendemos que son los sacerdotes principales, los magos, eran las figuras más importantes de la antigua India, pues ellos se les consideraba que eran pues, los descendientes directos de estos 7 sabios, de estos 7 rishis. Y bueno, pasando de ahí a la parte que estábamos comentando al inicio de la sesión sobre el demiurgos, bueno, Elena Blavatsky sí busca como que dejar muy claro que el demiurgos no es Dios, o al menos no es Dios en el sentido de que no es digamos, no es la primera causa, no es la causa sin causa, no es lo primero que ha estado, sino que el Dios que conocemos, o el Dios al que le hace mucha referencia, por ejemplo, la Iglesia Católica, que crea, que destruye, pues probablemente es el Dios que vino después.
de lo que es lo que llamaríamos el verdadero Dios, lo absoluto, pues se le menciona como espíritu, de hecho como espíritu ígneo, es como si fuera un fuego que solo hasta que este fuego entra en contacto con su contraparte, que es la sustancia primordial, que es la materia, que es el agua, es cuando viene ya la figura de lo que para muchos es Dios o el demiurgos. Pero bueno, el Dios dentro de la teosofía, pues es esta figura que es inmutable, que es eterna, que es la verdadera luz, pero que para nosotros, pues como no lo podemos ni siquiera imaginar, no lo podemos comprender, pues para nosotros es oscuridad, es infinito, siempre va a estar, y no tiene una relación alguna con las causas ni con los efectos. ¿Qué quiere decir? Que nadie lo creó, siempre ha estado, y que tampoco él crea. Él no es, todo emana de él, sin embargo, él no tiene una función creadora. Y ahora, diciendo que todo emana de él, pues sabemos que está, pues justamente la emanación que viene de su contraparte con la materia, esta primera emanación que mencionábamos hace un rato como el tercer logos, es esta figura del demiurgos. El demiurgos es donde ya aparece esta figura de la jámcara o de la mente, del ego, que dice, bueno, ¿yo quién soy? Hasta que viene esa pregunta de quién soy y pasamos de lo general a lo particular, de la totalidad a lo individual, es cuando aparece este demiurgos. Y el demiurgos, en su afán de saber o de descubrir quién soy, pues está creando y creando y creando. Y es al que se le relaciona pues con diferentes dioses tanto de Oriente como de Occidente, ¿no? Se le relaciona con Brahma cuando está dentro del huevo a punto de ser fecundado por el espíritu, y cuando Brahma es fecundado, cuando el huevo es fecundado, pues pasa de ser el Brahma neutro al Brahma activo, o bien conocido también como Narayana, como esta figura que es la que mueve las aguas y que al mecer las aguas le va a dar forma a todo lo que es el cosmos, el universo. Dentro del antiguo Egipto, a este dios creador pues se le relacionaba justamente como Horus, el hijo de Osiris. Y bueno, dentro del judaísmo pues lo podríamos relacionar justamente con Jehová. En cuanto, por ejemplo, a la cábala, pues lo podríamos relacionar con Adam Kadmon, y en el hermetismo, pues con esta figura que ya nos mencionaba Connie, que es Pymander. Y bueno, ahora, ¿cómo podemos conocer a este Dios? Sobre esa parte recordemos que Elena Blavatsky, algo en lo que es enfática, es en esta equivalencia entre la gota y el océano, ¿no? Que nos dice, bueno, si el océano es Dios y si nosotros somos, o nuestra alma es la gota, pues tú no puedes entender a Dios nada más de pura fe, ¿no? Necesitarías entender el océano, pero para entender el océano pues probablemente necesitarías por lo menos una gota, necesitarías sentir la gota, necesitarías probarla, mirarla, y tal vez hasta que tú entendieras más o menos bien las características de la gota, podrías imaginarte cómo es el océano. Y dicho esto, lo que nos dice Elena Blavatsky con respecto a la naturaleza es, si nosotros podemos entender y estudiar la naturaleza, pues podríamos llegar a entender qué es Dios o qué es este Dios creador. Por poner un ejemplo, cuando un artista pinta un cuadro, cuando un guionista justamente hace un guión y se representa después eso como una película, no hay nada en la pintura del artista, ni hay nada en la película del guionista que no hubiera estado ya dentro de los recuerdos, dentro de la mente de aquel que la creó, ¿están de acuerdo? Por lo mismo, cuando nosotros volteamos a ver la naturaleza y la estudiamos, pues no hay absolutamente nada en la naturaleza que no tenga, podríamos decir, la huella digital de su creador. Todo en la naturaleza, si lo estudiáramos, podríamos indirectamente imaginarnos, pues, cómo es Dios, ¿no? ¿Cuál era la memoria de Dios? ¿Cuáles son las características de Dios? Y solo entendiendo a Dios, solo entendiendo esta gota que todo lo abarca, pues podríamos entender el océano. Entonces, ¿qué nos dice Elena Blavatsky? Pues
Hay una frase que dice Brahma, el Dios creador, es el universo y el universo es Brahma. Entonces, en la medida que nosotros entendamos al universo y todas las leyes que en él operan, podríamos entender pues justamente qué es Dios. Y bueno, también se dice dentro de los Svabhavitas, que es una de las escuelas de la India, nos dice que todos los seres, hombres y dioses, proceden de lo que es la sustancia primordial o el Svabhavat, que justamente es la propia naturaleza. Esto nos regresa a este punto, ¿no? El Svabhavat, que es la propia naturaleza, pues es justamente la huella digital, es como el ADN de Dios. Entonces no hay nada en la naturaleza, no hay nada en el cosmos que no sea un reflejo de este ADN, de esta huella digital, de esta firma. Y por lo mismo, pues algunos filósofos místicos de tiempos más recientes, como fueron Giordano Bruno y posteriormente Spinoza, pues sí, ellos ¿qué nos decían? Nos decían, hay que buscar a Dios en la naturaleza. Si quieres entender el océano, pues empieza entendiendo la gota de lo que está a tu alcance, empieza conociéndolo. Y ahora, si vamos a conocer a Dios a partir de entender la naturaleza, pues uno de los mejores ejemplos que podríamos estudiar es esta figura tan mítica que justamente es el loto dentro de Oriente y que es el lirio en Occidente con Jesús. ¿Por qué es importante el lirio para entender a Dios? Bueno, por muchísimas cosas, como ya nos comentaba justamente Caro al inicio. Entre algunas de las tantas que podríamos mencionar que aparecen en Isis sin velo, pues, ¿qué se nos dice? Si tú revisas una semilla de loto y la abres, tú vas a ver que dentro de esa semilla está, digamos, como una pequeña plantita de loto, que esa es como una imagen reducida de lo que habría de ser ese loto cuando germinara de la semilla. ¿Qué quiere decir? Que el loto pues tiene la característica de ser la imagen original, que está probablemente el arquetipo en la luz astral, pero también es aquello que se va a materializar, ¿no? Entonces es la semilla, pero también es la planta ya crecida, es el arquetipo o es lo que está, es la parte astral, pero también es lo que está ya en la realidad física. Es digamos que es por una parte la latencia y por otra parte es la manifestación. Por una parte es la promesa de lo que va a ser y por otra parte pues es ya el cumplimiento de esa promesa, ¿no? Entonces tiene esa dualidad del loto. Y bueno, justamente como mencionábamos, al loto se le ha visto asociado a diferentes deidades de Oriente. Se le veía asociado mucho a Brahma. Dentro de Egipto se le veía asociado a Horus. Y se dice que el loto, pues se podría decir que es hijo del agua y del fuego. Y justamente es lo que vemos, ¿no? El loto, pues justamente asciende de la tierra, llega a la parte del agua, que el agua lo podríamos relacionar con la materia, con la sustancia primordial. En otros niveles podríamos relacionar el agua, pues, con el plano astral y va a emerger hacia la parte de arriba del agua, va a emerger al aire y el aire lo vamos a relacionar con el fuego. Y el fuego, pues sabemos que también se relaciona con el espíritu, se relaciona con ya el plano que está arriba del astral, lo que podría ser el Karana Sharira, se relaciona justamente con el plano de trascendencia, donde están los devas, con lo espiritual, donde está la inteligencia. Y esta figura del loto, pues ya, o del lirio, ya hemos platicado que hay un paralelo curioso, ¿no? Que es que justamente cuando la madre del Buda iba poco antes de que diera luz, pues se le apareció, llamémosle un ángel, que ese ángel pues era el propio espíritu del Buda, que le auguró que ella iba a tener un hijo que iba a ser él. Y cuando le revela eso, pues prácticamente le entrega un loto que justamente representaba esta promesa, ¿no? De cómo esa semilla que es un prototipo, al final se va a precipitar. Y bueno, esa misma historia que vemos con la madre del Buda, la vemos también con María dentro de Occidente con Jesús, quien cuando antes de que diera luz, pues aparece justamente el arcángel Miguel, quien de igual modo le entrega un lirio y le habla de esta promesa, ¿no? De la figura tan importante que iba a emerger de ella, ¿no? Y bueno, como hemos comentado, pues el loto pues es una figura que va de la tierra al agua, al aire, al fuego, y que justamente va de lo subjetivo a lo objetivo, va de la semilla que es el prototipo a la planta ya crecida, que es pues justamente el objetivo.
y es, pues, como ya lo mencionamos, pues tanto fuego como agua, ¿no? Es esta combinación. Y bueno, sobre esta parte de estos simbolismos que son el loto y el lirio, nos dice Elena Blavatsky que una figura o dos figuras que habían estudiado mucho este simbolismo, pues que una fue Pitágoras y a su vez otra fue Giordano Bruno, quien lo aprendió de lo que estudió de Pitágoras. Y bueno, haciendo este cambio de tema hacia Giordano Bruno, pues Giordano Bruno es una figura que pues, fue pues, muy criticada por la Iglesia Católica, supuestamente por ir en contra de lo que era la religión. Y bueno, como sabemos, es una figura que pues pasó por un grande martirio, o sea, pues prácticamente lo quemaron, murió en la hoguera. Y pues murió en la hoguera acusado de una serie, llamémosle, de herejías, que son las que aparecen dentro de esta declaración, ¿no? Una de las personas que conspiraron para que él tuviera pues este triste final, pues dijo prácticamente todo lo siguiente de él, ¿no? El acusador decía lo siguiente, él decía que había tenido pláticas con Giordano Bruno y que él le había confesado pues prácticamente todos estos puntos, ¿no? Que en teoría, que según Giordano Bruno decía que la transubstanciación del pan en carne era una blasfemia, según decía que a él no le satisfacía ninguna religión, según decía que él era contrario a la misa, que no creía en la misa, creía supuestamente que Cristo había sido crucificado con toda razón por seducir a gentes ignorantes, que él había hecho milagros pero solo en apariencia. Él decía que Cristo y sus apóstoles pues eran magos, que no era como tal la imagen divina, que él que decía que incluso Cristo temía a la muerte y que él había intentado evitarla. Le argumentaban que él creía que en Dios no podía haber una distinción entre personas, que todos eran iguales. Y un tema muy grave que supuestamente se decía que Giordano Bruno profesaba es que no había un castigo para los pecados. Y él también se decía que profesaba que el mundo es eterno, que hay mundos infinitos, que las almas pasan de un animal a otro, que él además de esto pues quería propagar una nueva secta, llamada la Nueva Filosofía, que iba a hablar de todo esto, que él no creía en la Inmaculada Concepción, él decía que la Virgen no podía parir sin dejar de serlo, que la fe católica no entendía la majestad de Dios, y bueno, que él, también supuestamente hablaba muy mal de la iglesia, decía que los frailes debían de ser despojados de todos sus bienes, que los frailes eran los que corrompían el mundo, que su único mandamiento en su visión, según esta persona, decía que Giordano Bruno, lo único en lo que creía como mandamiento es en no querer para los demás aquello que no queremos para nosotros, y que además él quería dedicarse a la adivinación, cosa que era pues súper penada, ¿no? Entonces, de todo esto que prácticamente se blasfema de Giordano Bruno, pues prácticamente podemos ver que su mensaje pues fue distorsionado, que en algunos casos mezclan digamos, realidad con falsedad a conveniencia, y en otros dicen cosas que son totalmente falsas, ¿no? Sabemos, por ejemplo, de esta parte de la transubstanciación del pan en carne, pues creemos que Giordano Bruno sí creía en esto, pero no exactamente así como lo maneja la Iglesia Católica. Pero sin embargo, sabemos que existen estos rituales en los misterios, como es la parte del Quiqueón o la Amrita, que justamente había todo un ritual para que el espíritu se diera con una transubstanciación del espíritu en algo que era comible, en una bebida, en el vino, etc. Decía, no le satisfacía ninguna religión, pues claro, porque todas las religiones se habían distorsionado horrible, ¿no? Que era contrario a la misa, pues probablemente habrá cosas con las que no habrá comulgado, sobre todo toda esa parte de materialismo que él tanto criticaba. Y él decía, si se decía que Giordano Bruno no creía en los milagros de Jesús, pues seguramente entenderíamos que bajo la visión teosófica, pues los milagros no existen. Más bien, sí, lo que sí creía es que Jesús era un mago y que él conocía las reglas ocultas que producen lo que para el que no sabe son milagros, pero que para nosotros simplemente es la ejecución de una regla bien conocida, ¿no?
Y bueno, que decía que no podía haber distinción entre personas, pues por supuesto, o sea, esto justamente es el principio de la unidad. Y que no hay castigo para los pecados, pues ¿qué es lo que nos enseñan en la teosofía? Pues en la teosofía no se dice que hay una entidad o alguien que nos castigue, pero existe causas y existen efectos, existe el karma. Todo lo que nosotros hagamos va a tener una consecuencia, pero eso no lo debemos entender como que es un castigo que alguien nos quiere imponer. Entonces, probablemente Giordano Bruno así lo habrá entendido y seguramente lo malinterpretaron quienes así lo acusaron, ¿no? Y bueno, ¿qué nos dice? Que él creía en la existencia de una eternidad, pero creía que también que los mundos se van creando tantas veces como esta figura que se pregunta quién soy, quién soy, quién soy, pues sigue creando, ¿no? Entonces los mundos son infinitos y eso era algo que se contraponía contra lo que creía la iglesia. Y bueno, pues, ¿qué más? Pues obviamente, seguramente criticaba toda esta parte del materialismo, seguramente le tocó ver todos estos frailes que se habían hecho de riquezas, predicando pues esta fe distorsionada, y por tanto, pues no dudaría que él criticaba que estos frailes materialistas corrompían el mundo. Y definitivamente, pues también hay incluso algunos cabalistas que refieren que los 10 mandamientos, como los conocemos, pues que realmente no existieron como tal, que de hecho más que mandamientos, no eran mandamientos, eran enunciados, y que el único mandamiento, en teoría, algunos cabalistas consideran que justamente es este tema de la fraternidad, de amar a los demás, ¿no? Y por tanto no sería descabellado que este también hubiera sido el único mandamiento de Giordano Bruno. Y bueno, ahora, dicho esto, Elena Blavatsky pues sale a su defensa, ¿no? ¿Y qué nos dice Elena Blavatsky sobre Giordano Bruno durante su confesión? Ella dice que cuando ya pues lo iban a quemar, pues él da su confesión y en su confesión menciona lo siguiente. Él dice: yo creo que el universo con todos sus seres procede de una causa primera, como lo hemos platicado. Creo en la creación como creía Aristóteles, que seguramente estaría relacionado también a la creación como creían los primeros filósofos como Platón, lo que hemos platicado de que existe algo que es eterno, que es lo absoluto, que de ahí viene el nous y esta figura demiúrgica. Yo creo que eso es algo que probablemente se refería en este segundo punto. El tercer punto decía o confesaba: Dios es aquello de que el universo y la naturaleza dependen. No hay nada si no está Dios. Dios es la naturaleza y la naturaleza es Dios, es su huella digital. La otra confesión: creo en el hijo de la mente, llamada inteligencia por los filósofos. Esto igual de lo que ya hemos venido un poco platicando. Y bueno, hablaba también de la sabiduría. El hijo de la mente tomó carne y forma humana. Aquí hablamos justamente de que probablemente Giordano Bruno, pues él confesaba que él creía en Jesús, pero creía en Jesús justamente como la materialización, la precipitación de esta figura que es el Christos, que el Cristo sería justamente relacionado a esta mente de la que hablábamos en el punto anterior. Ahora, sobre el Espíritu Santo, Giordano Bruno en su confesión decía lo siguiente: creo en el Espíritu Santo como lo comprendían Salomón y Pitágoras, como alma del universo. Esta sería justamente pues el anima mundi, que todo lo abarca, que todo lo compenetra, que todo surge de ella y que es la que hemos venido estudiando en otras sesiones. El Paramatma también. Y bueno, en su siguiente punto, en la otra confesión, él decía: creo que de este espíritu es la vida que reside en todo, que es lo mismo que hemos platicado, ¿no? Desde un átomo, una planta, un animal, una persona, un deva y más allá, pues todo es inteligencia, todo es vida, tenemos prácticamente a Dios residiendo en todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Él creía en la inmortalidad del alma y del cuerpo. Y del cuerpo, él creía en la inmortalidad en el sentido de que la sustancia primordial, de la que ya habíamos hablado, de Svabhavat, esa sustancia primordial de la cual todo surge y a la cual también todo regresa, esa pues no va a desaparecer, esa siempre va a estar ahí. Si esa sustancia primordial se entiende como el cuerpo, pues Giordano Bruno entonces sí que creía en la inmortalidad del cuerpo.
Para él decía, para él no había otra muerte más que la disgregación, la separación. Y él creía en los milagros de Cristo, pero pues más bien de conformidad con las enseñanzas pitagóricas, que es lo que hemos platicado, ¿no? Él no los veía como milagros, él más bien veía que Cristo conocía a fondo esas leyes de la naturaleza que están ocultas y a las cuales pues se les puede dar la vuelta cuando las conoces. Y bueno, pues con esto dicho, hemos por fin terminado este capítulo 3. Ya prácticamente hemos abarcado todo esto y estaríamos ya llegando a la parte final de nuestra sesión. No sé si tengamos algún comentario final, alguna participación. De igual modo, por favor, ayúdenos con las manos levantadas quienes quieran participar. Para los católicos es blasfemia eso, ¿no? Justamente. O sea, de hecho, el slide anterior, pues todo eso era pues blasfemia para los católicos, Sergio. ¿Qué te digo? Qué controversial, ¿no? Sí, caray, tal cual. Y bueno, pues es un poco eso, ¿no? Aquí se muestra también cómo, pues, cómo usaron ¿cómo decirlo? Pues cómo modificaron o usaron a conveniencia cosas que probablemente Giordano Bruno sí dijo, pero pues le cambiaron cosas para hacerlo ver pues como una figura herética, ¿no? En algún punto yo confundía a Giordano Bruno con Savonarola en Florencia. Pero bueno, tengo una pregunta, Manuel. El demiurgo, ¿se puede hacer una analogía? Ya me estoy saliendo al otro tema, ¿no? Anterior, de algo, de lo que leyó esta persona, Concepción, creo. ¿Alguien leyó algo, algún... Con el Pymander, ¿no? Sí. El demiurgo, ¿se puede hacer una analogía con lo que es en Egipto Osiris? Yo creo que sí y no. ¿En qué sentido? Recordemos que Osiris pasó por 2 estados, ¿no? Primero está su estado inicial, que es el estado de plenitud en el que pues, Osiris era Osiris, pero después viene el segundo estado en el cual es derrocado por Set y es partido en pedazos, ¿no? Es partido en fragmentos que, digamos, caen en la tierra y es el Osiris que ha pasado de la unidad a la separación, al no saber qué es. Entonces, yo relacionaría probablemente a la segunda fase de Osiris, ya como dividido, como Demiurgos, que está buscando pues, redescubrirse. No, perdón. Tú mencionaste que Horus era, bueno, lo entendía yo así, no sé si estoy equivocado. Ok. Ajá. Mi interpretación es de que Horus es la analogía del demiurgo. Si siendo así, digo, si posiblemente entendí mal, si no, corrígeme por favor y quiero entenderlo. Horus siendo la analogía del demiurgo, ¿qué venía siendo Osiris? ¿La seidad? Claro. ¿Qué vendría siendo Osiris? Sí, en mi concepción, Osiris en su estado de unidad, antes de que pasara todo lo que pasó, pues justamente sería como el padre, ¿no? Estaría tal vez más relacionado a lo inmutable, a lo absoluto. Y cuando ya aparece el hijo, que es cuando ya está todo lo manifestado, que es justamente Horus, a Horus sí se le relacionaría pues con el demiurgos, ¿no? Y Osiris, pues no sería el demiurgo, sino que sería pues lo absoluto, aunque pudiera ser también Osiris el demiurgos en el segundo estado dividido, ¿no? Cuando pues, pierde su identidad. Se me complican los términos, pero las mitologías las entiendo un poco mejor por analogía. Entonces, Osiris vendría siendo una analogía del Mabriti Karma. No entiendo, no, hasta el término se me hace complica. Mabriti Karma, perdón por el término, no me acuerdo del término. Lo que es el padre y la madre, la unidad. Sí, por ejemplo, sí, está complejo, porque aquí, por ejemplo, Isis, en mi parecer, vendría siendo un equivalente, por ejemplo, con la madre, con la sabiduría, con la gnosis.
Y de Isis, pues surge el hijo que es Horus, y pues justamente, pues del mismo modo que Sofía tiene el hijo que es el Demiurgos, pues sería una equivalencia con justamente Isis y Horus. Y todo esto, pues al final viene de la figura principal que es el padre, ¿no? Que sería, pues en un caso Osiris, que para los teósofos, pues sería probablemente lo absoluto, y que sería para Brahman. Bien. Lo quiero entender de esa forma, ¿no? O sea, como se me complica, honestamente. Entonces, me familiarizo hasta con el mito griego. Por ejemplo, la seidad, yo como la quiero entender, la quiero relacionar con, por ejemplo, Cronos o el dios antes de Cronos, por así decirlo. Pero bueno, ya eso ya es otra parte. Pero ahorita con lo que comentó, con lo que redactó, creo que fue, bueno, alguien redactó eso, fue lo que se me ocurrió hacer una relación, ¿no? Con lo que es el demiurgo. Que mencionaste tú que era Horus, dije, bueno, entonces la ciudad se puede hacer la analogía o la relación con lo que es Osiris, Isis. Claro, sí, pues me parece un buen paralelismo justamente, Sergio. Yo creo que sí podría justamente aplicar. Y bueno, de hecho, de lo que platicabas ahorita sobre la seidad y Cronos, pues en algunas enseñanzas de Oriente se cree que el tiempo como tal no existe, sino que realmente el tiempo es conciencia y que en el momento en el que tú te preguntas quién soy, es cuando ya vienen estos conceptos del tiempo. Entonces, si no existiera una conciencia que va hacia atrás, que va hacia adelante, pues el tiempo no existiría. Entonces, lo que es el tiempo, lo que es Cronos, podría probablemente asociarse al hijo, al demiurgo, y lo que es inmutable, lo que siempre es igual, que no conoce el tiempo, que es la seidad, pues estaría relacionado a justamente esta figura que platicábamos, ¿no? Que pues sería el para Brahman, que sería el padre, que probablemente sería Osiris en su primera fase, y así como tantas otras equivalencias, ¿no? Pero bueno, justo ese es el ejercicio que nos toca hacer dentro de la teosofía, Sergio. Eso es lo que nos presiona un poco Elena Blavatsky a hacer para poder empatar todo. Muchísimas gracias, Sergio. Sí, no, gracias a ti, Manuel. Digo, como que me voy más relación, ¿no? Bastante. Lo entiendo yo en el sentido de Dios. Y es como lo que entiendo, porque definitivamente se me complica los términos teosóficos y se me complica la doctrina. Perfecto, Sergio. Y bueno, no sé si tengamos alguna otra mano levantada. Si no, veo que también hay por aquí algunos mensajes. A ver, voy a darle una revisión rápida a los mensajes, porque creo que hay algunos que no tienen audio. A ver, a ver, un momentito. Ahora sí. A ver, creo que ya los veo bien. Voy a ir leyendo algunos de los mensajes. De hecho, bueno, hace un rato Adriana Colmenares nos mencionaba, tal vez podríamos explicarlo a Dios como la conciencia, sustancia, y el demiurgo es el que sea con la mente, es decir, el pensar. Sí, justamente ahí coincidimos, Adriana, yo también creo que más o menos por ahí va. O sea, el demiurgo es el que se pregunta yo quién soy, y en el momento en el que viene ese quién soy, es cuando aparece pues una conciencia individual, y es el acto de pensar, como al menos pensar como nosotros nos imaginamos pensar, sería la mente. Y dice, y la mente o la imaginación activa usa la sustancia, la conciencia como Dios. Sí, bueno, una vez que está esta figura que es el ego, que se pregunta quién soy, pues ese ego comienza él comienza a trabajar con la sustancia primordial, que sería probablemente como la madre. Él le va a dar diferentes formas a la madre, que es a la sustancia primordial, para crear todo, pues todo lo que conocemos como manifestación, ¿no? Entonces, sí, pues pues veríamos como una relación entre el hijo y esta conciencia, que todo lo abarca.
Y a ver, tenemos un comentario de Rosy. Efectivamente, como dice Memo, el demiurgo es de lo que emanan los arquitectos de los mundos y es un grupo colectivo de divinidades. Así está en la doctrina secreta. Ah, vale, perfecto, esto ya se había platicado. Y otra de Adriana es, al ver el significado de la palabra demiurgo, nos da en filosofía platónica y gnóstica artífice o alma universal, que es principio ordenador de los elementos preexistentes. Perfecto. Otra respuesta es el artista creador. Él dispone que sus personajes vuelvan a vivir su propia historia, o sea, sería como el guionista, ¿no? El guionista de esta larga historia. Pasa como con la palabra Cristo y Lucifer. Algunos lo toman como demonio malvado y otros como el portador de luz. Y bueno, justamente eso que para mí sería como el primer Dhyani Chohan que apareció, que fue la luz primordial, pues justamente sería ese Cristo que para otros es Lucifer, pero pues para mí es una equivalencia. Aquí entendamos que Cristo no estamos hablando explícitamente de la figura humana Jesús, estamos hablando del Cristo gnóstico, ¿no? Y bueno, menciona Guillermo que esto se le refiere como los aranyacas. Este término no lo ubicaba. Muchas gracias, Guillermo. Y bueno, bueno, nos hacen más abajo, Adrián, otras referencias que vale la pena mejor ya leerlas, donde justamente viene esta equivalencia entre el Cristo y Mesías como mente superior, y bueno, la parte de la relación entre conciencia con sustancia, y nos muestra también, ya por último, Oscar Galindo, unas equivalencias, justo de lo que ahorita estabas comentando, Sergio, que nos muestra Osiris igual al padre, Isis es la madre, Horus es el hijo, que sería el demiurgos. Osiris, haciendo la equivalencia hacia Oriente, pues sería el Parabrahman, Isis la materia primordial, la Mula Prakriti, y Horus sería el tercer logos. Y bueno, pues también hay una pregunta de Norma que dice, ¿el demiurgos no es un espíritu falsificante? Uy, bueno, esta es una pregunta como para los gnósticos, Norma. Porque es lo que comentamos, ¿no? O sea, sabemos que esta realidad, lo que se nos enseña en teosofía es que es ilusoria y de ahí pues pudiera hacer cierto sentido tu pregunta, ¿no? Digo, si esta realidad es ilusoria, pues debió también haber ¿cómo decirlo? Si hay una creación que es falsa, pues probablemente el que la está creando pues está siendo engañado también. Y bueno, sí es algo como muy filosófico y a veces un tanto complejo de llegar a una conclusión. Exacto, bueno, justo Adriana menciona, es ilusorio, pero tiene el potencial de ser real o falsificador. Tal vez más que falsificador, a mí me gusta más este concepto de imagínate que tú estás dividido, tú no recuerdas quién eres, por alguna razón sufriste amnesia, ¿no? Y en ese tratar de recordar quién eres, pues tú vas imaginando, vas creando guiones y guiones y guiones, y tal vez mientras más guiones creas, cada vez vas recordando más detalles, ¿no? Y vas a llegar al punto en el que digas, caray, ya me acordé, pero entonces no es que tú seas un falsificador, digamos, no eres un fiel falsificador con saña, ¿no? Eres alguien que está creando cosas ilusionarias porque ni siquiera tú recuerdas a ciencia cierta quién eres. Entonces me parece bastante atinado el comentario tuyo, Adriana. Y bueno, pues con esto dicho, bueno, pues prácticamente hemos terminado la sesión de hoy. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Y bueno, pues ya para culminar, pues vamos a hacer la oración de la unidad. Creo que ya no veo más manos levantadas. Ah, perdón, no había visto las manos. Veo una de Carlos. Adelante, Carlos, por favor. Gracias. Ya para cerrar. Sí, seré breve. Hace un par de años leí un libro de Edward Schure, donde se llama Los Grandes Iniciados, y ahorita en este tema recordé el tema de Jesucristo, la parte importante que tienen los esenios, o los esenios cómo influyeron en él, y muchas partes se omiten digamos, o a mí en lo personal, se omitieron durante mi conocimiento de niño. Yo crecí católico, fue mi tendencia de niño por medio de mis padres, y pues bueno, con el tiempo pues ya fui indagando en otras ramas o en otras filosofías y religiones, hasta ahorita encontrarlos a ustedes como grupo. Y pues bueno, en este libro, tomando el tema de los grandes iniciados y los esenios, cómo estos también eran magos, y se dice que eran como
la parte de cuando fue el éxodo de los egipcios, estos magos quedaron ya segregados y pues bueno, estuvieron sobreviviendo y estuvieron apartados. Y pues estos magos le enseñaron muchísimas cosas a Jesucristo de acuerdo a esta investigación de Edward, de este francés. Y pues bueno, el camino que tomó Jesucristo por medio bueno, tomando más bien el tema de los milagros que hacía y de las acciones que tenía, pues mucho fue aprendido de los esenios, que eran magos. Y pues bueno, vemos la parte importante durante la historia de los magos. Y pues bueno, siempre ha habido imposiciones. Ya después, ya la domesticación o la conquista y todo lo que fue el cristianismo y todas esas imposiciones, pues bueno, ahora no sabía yo nada de Giorgio, bueno, si era Giorgio, creo su nombre, Giordano, y pues bueno, me quedo así como identificado con él porque pues se le pintaba como hereje, pero pues realmente pues era él contra la mafia, ¿no? Contra todo el sistema que estaba impuesto, vuelvo a la palabra, la imposición, y pues no dejaban crecer a la mente o crecer esas mentes o esas filosofías. Y pues bueno, ahora tenemos esa gran libertad, entre comillas, del libre albedrío, pero que también estamos en cierto punto limitados todavía por otras entidades. Pero pues bueno, solamente quería agregar esa parte de los esenios que en ese libro a mí me quedó muy marcado y que no sabía de ellos, y pues que eran también magos, ¿no? O sea, hablaste de los caldeos, hablaste también de los rishis en los indos, y pues en este libro también hablan de Krishna, Zoroastro, Buda, muchos de esos iniciados que son precisamente legados y que fueron transmitidos estos conocimientos esotéricos, nunca exotéricos, y pues bueno, siempre muy hermético, ¿no? Ese conocimiento también era lo que quería comentar nada más. Gracias, grupo, y buenas noches. Perfecto, no, pues mil gracias, Carlos, por la aportación y pues en definitivo, de hecho, no estoy seguro, creo que la obra de los grandes iniciados, me parece que incluso fue todavía anterior a muchos de los descubrimientos que se hicieron de papiros en el Mar Muerto, ¿no? Entonces, qué curioso, ¿no? Que cuando estos papiros salen a la luz, pues nos muestran esa parte que muchas veces la iglesia pues como que la ocultaba, ¿no? Y esa parte curiosamente coincide con todo lo que estamos ahorita estudiando de los esenios y que reafirman la posibilidad de que Jesús hubiera sido un esenio y que los esenios pues no era más que justamente una parte de los judíos pues, sumamente espiritual, ¿no? Que al no identificarse tal vez con otros de los grupos, prefirieron separarse para vivir su propia vida, digamos, de pureza, ¿no? Una vida de pureza, pues tal vez muy parecida a la de estos rishis o magos de la India que comentábamos, ¿no? ¿A qué nos lleva esto? Pues justamente como que parece, hay muchas coincidencias o todo no es más que ramificaciones de un mismo árbol, ¿no? Como lo hemos venido platicando. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti. Y Guillermo, te escuchamos. Hola, perdón por tomar de nuevo la palabra, únicamente para unas acotaciones. Al final, justamente como decías, la estupenda obra de Edward Shurey estuvo relacionado con la Sociedad Teosófica, por cierto. Él llega a hablar de los esenios. Y no olvidemos que Filón de Alejandría, un siglo antes del nacimiento que se nos da histórico, entre comillas, de Jesús, en el año 0 de nuestra era, 100 años antes ya Filón de Alejandría había cristianos. Por la famosa que podemos ver como Blavatsky, la idea de que el Crestos y el Cristos, ¿no? Por ahí está en los escritos esotéricos de Blavatsky esa diferencia. Y ya había cristianos, los terapeutas eran una secta judía, y de ahí se dice que estuvo Jesús. Y con ellos se sabe de todo eso a partir, como bien señala Manuel, de que se descubren también los rollos del Mar Muerto, pero sobre todo por los escritos de Nahamadi en los años de 1973, que son descubiertos. Lo que ahí se descubre es el verdadero gnosticismo. Y quiero hacer una recomendación a quien pueda y quiera. Esta obra es excelente. Ya el Centro de Estudios de Tusa Gutiérrez se las cloné porque no hubo otra forma. Esa la traje de la Sociedad Teosófica de allá de Wheaton, Stephen Holler, que él asiste. Es el más experto en gnosticismo, el gnosticismo clásico, y esa obra es maravillosa. No es tan conseguible tan fácilmente, pero aclara muchos esos puntos que hablaban, por ejemplo, de la visión que ellos tienen del demiurgo en los gnósticos. Aclaro, los gnósticos originales, porque luego siempre hablan de gnósticos, tienden a confundir con los neognósticos.
decían que Demiurgo, el dios, el que dio forma al mundo inferior de la manifestación, es el jefe de los arcontes y su sabiduría es limitada e imperfecta. Y aquí define arconte, arconte gobernante, un ser cósmico inferior que gobierna la creación y le impone limitaciones. Entonces la visión gnóstica de Demiurgo no es buena, es el que está incluso en contra de Sofía. La obra vale mucho la pena y Holler es muy llegado a la sociedad teosófica en Estados Unidos, él vive todavía. Hace una relación de Jung, por ejemplo, en la obra de él, relacionando a Jung, que la vez pasada citabas el libro rojo de Jung. Holler hace un análisis excelente sobre eso también y se los puedo recomendar. Bueno, y es cuanto. Wow, muchísimas gracias, Guillermo. Si tuvieras oportunidad después de compartirnos el nombre en el grupo de WhatsApp, sería buenísimo. Perfecto, pues mil gracias, bastante buen complemento. Y bueno, pues con esto dicho, diciendo ya las 9:40, otra vez nos extendimos un poco, gracias a todos por su tiempo. Pues vamos a cerrar ya la sesión de hoy con la oración de la unidad de Annie Besant. La voy a recitar y quien guste acompañarme mentalmente, pues bienvenido. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Pues listo, pues. Y hemos terminado. Muchísimas gracias a todos. Que pasen una excelente noche, que descansen y ya nos estaremos escuchando. Bueno, buenas noches. Hasta el próximo lunes. Muy bien. Muy buenas noches. Próximo jueves. Un placer estar aquí con contigo. el linaje de la teosofía para quien nos guste acompañar. Ándale, pues. ¿Qué día? Nos acompañamos el jueves. ¿Cuándo? ¿El jueves? El jueves. Jueves. Muy bien, gracias. Gracias por enviarnos las invitaciones. Vale, Gracias. al contrario, muy buenas Gracias, noches. Manuel, Ya lo buenas estaremos noches. compartiendo en el WhatsApp. Gracias, Manuel, Guillermo, y a todos. Bendiciones. Noches para todos. Bendiciones, gracias. Guillermo, Adriana, Gracias, Manuel. Mis saludos para todos. Gracias, Manuel. Igualmente, Hasta Caro. ahora. buenas Gracias a noches. todos. Chao, gracias. Sergio, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches, Salomón. Nos vemos, gracias. Bye. Hasta luego.